buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido, a los que estáis aquí. Como sabéis, el título de la jornada, de las charlas, es sobre las relaciones norte-sur ante el desafío del poscrecimiento. Tenemos tres ponentes de lujo en distintos ámbitos que nos arrojarán luz sobre los distintos aspectos que este tema necesita abordar. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación Transición Verde por invitarme a venir aquí y compartir con todos ustedes el tema de hoy, ¿no? Básicamente, en mi intervención, que va a ser muy breve, en 10 minutos, quiero dejar tres grandes ideas claras, ¿no? La primera, en la que vamos a dedicar algunos minutos, va a ser precisamente la situación actual, la economía actual desde una mirada ecosocial, las relaciones norte-sur y en particular con el continente africano y Europa. En segundo lugar, me gustaría tratar la cuestión sobre si el decrecimiento o el poscrecimiento va a ser la vía de salida ante una situación de colapso del sistema económico actual. Y la tercera cuestión pues va a ser, ¿existe una geopolítica de poscrecentista o decrecentista? No creo que nadie se sorprenda cuando me refiero a la situación actual, en primer lugar, como una situación francamente de desequilibrio. Las relaciones económicas norte y sur, las relaciones económicas entre lo que llamamos el norte global o el sur global, resultan desde su inicio una clara relación desigual, en la que hay una serie de flujos comerciales, conocidos, físicos, y también una serie de flujos invisibles que nos llevan a calificar esas relaciones económicas y comerciales. Claramente pues aparecen adjetivos como colonialista, aparecen también adjetivos como extractivistas y, en definitiva, hacen referencia a un norte global cuyo nivel de vida y cuya actividad industrial y en la tan demandada transición energética y cada vez mayor peso de la industria, de la economía verde y de la economía digital en nuestras economías europeas, hacen cada vez más necesaria esos inputs de materiales, esos inputs de materias primas y minería del sur global, ¿no? Que es donde realmente tenemos los grandes stocks a nivel planetario. Eso nos lleva, como digo, a un diagnóstico sencillo y rápido, como el que le estoy tratando de resumir a grandes palabras, en la que esa economía desigual, esa estructura, ese desequilibrio que existe en la relación entre el norte global y el sur global, es la realidad, y en el fondo podríamos decir que es también la causa de lo que ya sería ir hablando de la segunda cuestión del colapso, ¿no? Estamos, hace ya 50 años que desde los informes del Club de Roma nos avisaban del colapso económico en términos de la crisis de materiales, la crisis energética y está el peak oil, el agotamiento del petróleo, el modelo de petróleo barato ya llega a su fin y nos encontramos en esa situación. Somos la generación que está asistiendo a ese colapso a nivel planetario. El modelo económico, por tanto, necesita transformarse ante esa inminente escasez de materiales, carestía. Ya lo estamos sufriendo con la inflación de los productos energéticos, que se traduce también en todo el resto de la economía, en el transporte y también en la alimentación. La crisis alimentaria alcanza a gran parte de los países de África. En definitiva, tenemos que encontrar, en el segundo elemento que quería comentar,
¿cuál ha de ser la solución frente a esta crisis sistémica a la que estamos asistiendo y que ahora mismo las soluciones están derivándose pues, de control de precios, regulación de precios, subvenciones y un peso del sector público y, por tanto, un endeudamiento, un déficit de las haciendas públicas cada vez mayor? Pues aparecen opciones. Una de ellas parece que es el crecimiento verde, la economía verde, el Green New Deal, y otras que aparecen también son las que nos referimos esta tarde, como el poscrecimiento y el decrecimiento, basadas estas dos en abandonar la idea del perseguir el crecimiento económico vía PIB, abandonar, por tanto, el objetivo de política económica como el crecimiento y optar por objetivos, como decía en el inicio, desde una mirada ecosocial, objetivos en el que el bienestar de todas y todos esté en el centro y consigamos pues un bienestar, consigamos una calidad de vida sin necesidad de tener que depender de un crecimiento sostenido en el tiempo, medida del PIB y seguir agotando nuestros recursos naturales y atender a esa escasez energética, ¿no? Ante la necesaria transición energética que de forma obligatoria tiene que pasar también por una reducción de los consumos. En este sentido, el poscrecimiento o el decrecimiento implica cambios en el modelo económico trascendentales. El principal es que la tendencia a la globalización, que ha sido la que ha permitido ese sostenimiento de los crecimientos económicos, se acaba y es sustituida la globalización por una tendencia a la relocalización. Las economías tienen que relocalizarse. Desde la visión del poscrecimiento, la tan demandada autonomía estratégica de la Unión Europea, de cómo seguir creciendo, pero ser menos dependiente de las necesidades energéticas, que ese es el centro del problema económico en las relaciones entre el norte global y el sur global, los materiales, la materia prima y la energía. El poscrecimiento lo satisface, lo soluciona esa cuestión estratégica con una reducción de los consumos y una reducción de las necesidades energéticas, ¿no? Poder seleccionar de nuestras economías qué parte es realmente necesaria para satisfacer, como digo, las necesidades básicas sociales de forma justa, de forma ecológica y hacer esa desinversión de lo que es la economía pues más financiera o más, incluso hablamos a veces de la economía fósil porque está una economía basada en el consumo de combustibles fósiles, desinvertir en la economía fósil y centrarnos los recursos en una economía que como decimos, que satisfaga necesidades de la sociedad. Existe, por tanto, para ir terminando, en ese modelo de esa nueva economía poscrecentista basada en una relocalización y en un mayor peso de la colaboración territorial y una mayor referencia a un multilateralismo en las relaciones económicas, en la que ya no tengamos el peso excesivo del mercado o de las instituciones de los conocidos como lobbies, de los grupos de interés que habitualmente tienen un peso decisor en los mercados y optar, como digo, por una relocalización de las economías y también de las democracias hacia también una toma de decisiones más real, más cercana al territorio. En ese contexto, como digo, económico y socioeconómico, podríamos decir, existe una geopolítica característica y yo ahí diría que ciertamente sí. Además es una geopolítica en la que en vez de hablar pues de tomas de decisiones de seguridad o de defensa o de poder asegurarte los suministros energéticos, es decir, una geopolítica muy dirigida por esa economía que hemos dicho que está en transición porque nos está abocando al colapso material y energético. Sin embargo, podemos permitirnos el lujo de una geopolítica
en la que la cooperación, la reciprocidad, el tratarse entre los países en términos de igualdad y, por tanto, abandonar esa geopolítica del neocolonialismo y del extractivismo, nos dé lugar a una geopolítica pues de una economía regenerativa, de una economía que consigamos de nuevo pues regenerar ese capital natural del que dependemos, y una economía en la que, bueno, pues la democracia, el apoyarnos y conseguir una democracia más real en esos territorios y aprender también de las lecciones de lo que podría ser esa sostenibilidad tal y como se entiende en el sur global, poder enriquecernos en el norte global de esas economías más relocalizadas y con un sentido de, bueno, pues de la sostenibilidad más en torno a conceptos del buen vivir, ¿no? Más, bueno, pues aprovechando el conocimiento y la sabiduría popular y local, aprovechando los recursos locales para satisfacer las necesidades locales y demás cuestiones que supongo que irán saliendo en el debate. Y trabajar menos, ¿no? Trabajar para vivir, que no sea al revés. Bueno, yo, en relación a... ¿Ya has terminado? Sí, 10 minutitos, justo. Bueno, yo tenía, que no he querido introducirlo por si tú le dabas otro enfoque, pero quería marcar un poco también la cuestión económica, porque hay evidencias que no podemos soslayar, hay muchas más, pero yo he querido solamente poner el foco en tres en concreto, porque no podemos cerrar los ojos a determinadas cuestiones. Por ejemplo, la desigualdad económica, que nos sale además ambientalmente carísima. Un segundo punto sería reconocer que la deuda histórica que ha contraído el norte global con el sur es enorme. Y en tercer lugar, que la necesidad de estabilizar el planeta Tierra, cuyos ecosistemas más esenciales están bordeando el punto de no retorno, también es fundamental. Y es una cosa que no se está abordando desde los foros económicos mundiales y hay que estabilizarlo. Y ahora le damos paso a la cuestión que tiene que ver con los aspectos demográficos del problema de las relaciones, en el tema de las relaciones norte-sur. Paco. Buenas tardes. No voy a utilizar la presentación completa que algunos ya conocéis que se hizo sobre este estudio, pero sí la diapositiva más interesante a la hora de que veamos los datos plasmados y nos sirvan de referencia para luego el debate. Recordarnos que ya estamos en 8.100 millones de habitantes, ya hemos pasado los 100 primeros después de este dato a nivel del planeta. La perspectiva de crecimiento al año 35 sería 9.000 millones, al año 55 10.000 millones y al año 2100 11.000 millones. Sería en principio el tope de crecimiento a nivel de población mundial, pensando que a partir de ahí ya habría un decrecimiento de población marcado, ¿no? Marcado. Digamos que el tope estaría en esos 11.000. Ya sabéis que la mayor proporción de habitantes actualmente en el planeta se encuentra en el sudeste asiático y que solo China e India suponen 3.000 millones de habitantes, es decir, el 37,5% mundial, y el consumo mundial que tienen estos dos países es del 33%. Sin embargo, va a haber un cambio en esa proyección de población mundial en estos dos países. India se mantendrá en 2100 con 1.500 millones, es decir, tiene una línea ascendente ahora, pero luego retoma los 1.500 que tiene actualmente, y China baja a los 1.000 millones. Y en ese momento bajarán también, lógicamente, como población mundial al 22,7% y su consumo mundial significará el 20%. Sin embargo, el elemento más preocupante que a todos nos preocupa en los estudios y en las proyecciones es la explosión africana. La explosión africana nos viene dada fundamentalmente por el crecimiento exponencial
que tendremos en este 2022, hemos tenido 1.400 millones de africanos, que supone el 17,5% de la población mundial, ¿no se oye? De la población mundial, y en el 2100 serán 4.300 millones de habitantes, que supondrán el 40% de la población mundial. Es decir, África multiplica por 3 su población de aquí a 2100. Estamos hablando de 75 años, que en un periodo histórico tampoco es mucho tiempo. Por lo tanto, le llamamos explosión africana porque se va a dar en un periodo de corto reducido, un crecimiento bastante exponencial. Y dentro de esos, de los datos, resaltar algunos que son muy significativos, como el caso de Nigeria, que nos coloca actualmente a un país que tiene 220 millones de habitantes, nos lo coloca en 800 millones de habitantes en el 2100. Es decir, multiplica casi por 4 su población. Somalia pasa de 18 millones a 80 millones y Angola pasa de 36 millones a 170 millones. Esto significa que todos sabemos o intuimos cómo está la situación actualmente en este tipo de países, y es bastante preocupante que esta explosión demográfica no vaya acompañada de una introducción de derechos sociales, de igualdad, de desarrollo económico y de crecimiento, ya una palabra que entra en contradicción con el mismo título de la jornada, de las necesidades de la población. Bueno, no me detengo en América del Sur y América del Norte porque son datos comparativos, pero sí me detengo en Europa un poco, porque aquí lo que se plantea o lo que se va a dar es el decrecimiento de población mundial. Ya estamos en 750 millones, actualmente hemos perdido ya bastante, seguimos perdiendo. España, entre ellos, es el país que más pierde de Europa de población, y en el año 2100 estaremos en 646 millones. Es decir, habrá un decrecimiento en la zona europea del 15% de la población. Y aquí la clave va a estar en que vamos a necesitar inmigración para poder cubrir las necesidades si queremos mantener nuestro estatus de vida actual y los niveles que a nivel político se manejan de cara a las necesidades de la población. He dicho, en el 2100 estaremos en Europa en 646 millones, en Nigeria estaremos en 800. Un solo país africano tendrá más población que toda Europa, un solo país africano. Sin embargo, bueno, no me detengo mucho esto en la esperanza de vida, pero sí recordaros que todavía seguimos manteniendo niveles de esperanza de vida en países africanos que parece que se nos olvida, mientras que aquí en España y Andorra tenemos 86 años y en Japón 87, en Sierra Leona siguen manteniendo 50. Es decir, que la diferencia sigue siendo muy extraordinaria en este campo. La desigualdad se mantiene también en esos niveles. Y sí hay un elemento importante, y es que la edad media mundial actual es de 33 años, y en Europa tenemos 45 actualmente de media de edad. Bueno, los que estamos aquí no, los que estamos aquí tenemos más de 45. Unos pocos más. Quiere decir que de los 45 que tenemos actualmente nosotros en Europa, si veis el dato de África, la media africana es de 21. Es decir, están en pleno crecimiento, por eso influye el que haya ese crecimiento que os comentaba al principio. Los datos sobre población urbana y rural en el 2050 nos siguen manteniendo un cierto equilibrio en lo que tenemos ahora, pero en el 2100 la población rural bajaría al 25%. Si se mantiene la proyección de que todos nos vamos a las playas, todos nos vamos a las costas, todos nos vamos a las grandes ciudades y abandonamos el ámbito de lo rural, ¿no? Bueno, va a traer problemas de desplazamiento interno en los propios países, y también va a traer problemas de desplazamiento de migración a nivel global, que ya los estamos viviendo en cierta forma, pero si esta proyección de población llega a darse, como espero que se dé por los estudios que hemos realizado, realmente nos vamos a encontrar con un grave problema de movilidad. Bueno, no me detengo ahí porque son datos comparativos de algunas ciudades, pero sí quería aprovechar los 5 minutos que me quedan
para entrar en algunas conclusiones, ¿no?, de este tema que nos ilustran para hacer alguna reflexión. Ese fuerte crecimiento de los países africanos implica también la necesidad de incorporar a la inmigración, sobre todo en Europa. Es decir, al contrario del discurso que se está vendiendo, ¿no?, de que nos van a invadir, que hace aquí tanta gente de otros países, ¿no?, es que lo necesitamos si queremos mantener, como digo, un cierto nivel de sostenibilidad de nuestra propia situación económica. Frente a eso hay que plantearse un elemento de cooperación al desarrollo con África y fundamentalmente con África y con América Latina. Pero voy a centrarme, si os parece, y voy a quitar esto porque si no me despisto. No, vamos aquí otra vez. En alguna reflexión sobre, a partir de lo que ha planteado Marcos, relacionarlo con el tema del poscrecimiento. Primero deciros que deberíamos de empezar a dejar de tener como referente el PIB mundial o el PIB nacional para hablar de si estamos creciendo o estamos decreciendo. Cuando hablamos del PIB, al único que le va bien al PIB es al capitalismo. Si el PIB sube, el capitalismo está estupendamente. Y ese es el único, y para eso nada más no sirve el PIB. Cuando decimos el PIB ha subido el 2%, al capitalismo le va bien, punto. Ya no hay más. Eso se refleja, ese crecimiento, esos datos del PIB, en la realidad diaria que vivimos las personas, pues muy poco, muy poco. El sistema social que tenemos actualmente instaurado, sobre todo en Europa y en Occidente, se basa fundamentalmente en que hemos de crecer lo máximo posible, porque creciendo económicamente podemos establecer los sistemas de redistribución y social que permitan que el resto, que toda la sociedad vivamos mejor. Sin embargo, eso no se da y además tiene un tope. Ese colapso que planteaba Marcos es el tope. Si en el momento en que ya no podamos crecer más, no habrá redistribución. Así que la tarta llegará a un momento en que ya no se pueda mantener, ¿no? Y en este sentido, quizás lo primero que tendríamos que pensar es qué es lo que estamos haciendo en este momento, ahora, que sigue imposibilitando que haya una perspectiva de continuidad en un sistema de vida, digamos, de la buena vida o del bien vivir, y que no se está dando. No quiero dejar de dar 2 o 3 datos más. De los 8.000 millones que hablábamos que ya estamos en población, 2.300 millones, quedaros con 2.300 millones, no tienen inodoro, no tienen una taza del bate para sentarse por la mañana. Quiero decir esto, esta es la desigualdad que planteaba Marcos. Nos podemos plantear todos los poscrecimientos, decrecimientos, lo que queráis, pero todo eso tiene que pasar impepinablemente por buscar un sistema de igualdad que nos coloque o que nos aleje de la asimetría en la que vivimos actualmente. Si no se da eso, difícilmente vamos a poder tener una concepción universal, mundial, para plantearnos otras cosas, porque mientras las diferencias sean tantas entre el norte y el sur, creo que va a ser casi imposible que nos planteemos otras alternativas económicas. Nos la podemos plantear si vamos de copijo, Vamos de copijo y nos planteamos lo que nos dé la gana. Pero si vamos a un crecimiento global de la población, como hemos visto, y vamos a unas propuestas de redistribución de la riqueza, lo único que nos salva de esta situación es que hagamos un planteamiento global de política de solidaridad. Y he dicho solidaridad, no he dicho cooperación. No he dicho cooperación internacional, porque actualmente la gran mayoría de los gobiernos del norte continúa utilizando la cooperación, la llamada cooperación internacional al desarrollo, como un instrumento más de control sobre las economías subsidiarias, extractivas, en los países africanos y de América Latina, fundamentalmente. Es decir, mantener el estatus de colonia o de excolonia, como antes funcionaba, y no preocuparse realmente por el elemento de la igualdad, y acabar, como decía, con esa asimetría que hemos nombrado.
Cuando nosotros vamos a África, a algún país africano o a América Latina, y yo voy y les cuento que estamos en crisis, los europeos. Bueno, estamos en crisis, tenemos una crisis ahora del petróleo, ahora crisis de distribución, de producción de alimentos, se nos ha puesto carísimo el IPC, nos han subido el IPC y cobramos cada vez menos, y se ríen de mí y se ríen con toda la lógica del mundo, ¿no? Dice, mira, nosotros llevamos en crisis desde que nacimos, todos y cada uno de nosotros. Nosotros solamente podemos consumir aquello básico de la población. Y yo siempre he reflexionado, digo, joder, esto que están viviendo esta gente, que lo hemos vivido nosotros en España hace 50 años, quizás me he ido un poco lejos, ¿no? 50 años vivíamos con casi lo justo, y ahora todo es más allá de lo necesario, ¿no? Digo, pues este planteamiento es el que estamos analizando, que formaría parte del decrecimiento económico o del poscrecimiento. Vivamos con menos cosas, con aquellas que sean necesarias para tener un estatus de vida saludable y agradable, ¿no? Porque la vida es para vivirla de forma agradable, pero no vayamos al despilfarro y al consumo desenfrenado, ¿no? Que en definitiva es y ahora vuelvo otra vez al capitalismo, es lo que utiliza el mercado para tenernos sujetos en esta relación de trabajo / esclavitud y consumir cada vez más, ¿no? El crecimiento en el norte, rico, tiene que ser muy sostenido, en la línea que planteaba Marcos, que es la clave, es decir, consumamos lo que necesitemos, acerquémonos al kilómetro cero de consumo, de los desplazamientos de los alimentos sean lo más cortos posible. Pensemos también en nuestras ciudades intermedias, en provocar ciudades intermedias, no abandonar lo rural, fomentar las ciudades intermedias, y así las grandes ciudades y las grandes bolsones de población en el norte son menos, y hay mejor calidad de vida. Eso no hace falta que yo lo cuente, ¿no? Y por último, la producción del consumo. Voy a poner un ejemplo que puede ser muy ilustrativo. La República Democrática del Congo es muy grande, es uno de los países más grandes de África. El territorio de la República Democrática del Congo, dedicado en su tierra tan excelente que tiene para los cultivos, serviría para alimentar a toda África. Solo el territorio de la República Democrática del Congo. ¿Qué ocurre? Que el planteamiento extractivista que tienen las colonias del norte o los países del norte están utilizando gran parte de ese territorio para otros intereses, desde el coltán hasta el oro, hasta otro tipo de minas, ¿no? Y todo está en manos de las grandes transnacionales, fundamentalmente en este caso francesas, también americanas, algunas españolas, que no nos salvamos, algunas españolas, que tienen puesto su ojo en todo el continente africano, en aquellos materiales que tienen que ver, como decía Marcos, con nuestro nivel de consumo actual. Todo lo que tiene que ver con Internet, la telefonía móvil, todo lo que tiene que ver con minerales básicos para la defensa, que también se obtienen allí. Entonces, claro, hay que cambiar, hay que rotar primero cuál es la prioridad económica para el desarrollo de esos países, y luego asegurarnos también que en esos países hay democracia, funcionan democráticamente, y que por lo tanto tienen a la población como su principal objetivo de desarrollo y de crecimiento de la población para acabar con sus problemas actuales, ¿no? Si no se cambia eso, difícilmente podemos hacer planteamientos globales. Y termino con esto. Los planteamientos tienen que ser globales. Si no son globales, no sirven. Es decir, si decimos, no, bueno, aunque en España vamos a aplicarlo, pero en la Unión Europea no, pues entonces no tiene ningún sentido. ¿Hay algún atisbo de esperanza o puede servirnos de referente? ¿Qué es lo que van a hacer los países que conforman el BRIC? Que no sé si lo habéis visto, ¿eh? El BRIC es un grupo de países, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, que montaron ese grupo de países que actualmente, el mes pasado, en agosto, se ha ampliado a 5 países más, ¿no? Ha entrado Argentina, Arabia Saudí, Etiopía, me parece, ¿no? Y alguno más, 5 más. Y
Egipto e Irán. Esos 5 han entrado. Ya son 10 países, ya no son 5. Eso sí, estos 10 países ya implica que manejan el 36% del PIB mundial. De toda la producción mundial, del Producto Interior Bruto mundial, estos países, estos 10, manejan el 36%. Puede servir de referente, de contrapeso a políticas de otro calado, como las que emanan del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, las que emanan de Wall Street o de la propia Unión Europea, ¿no? O se va a quedar en un instrumento más de negocio y de planificación sin tener en cuenta las posibilidades de cambio que pueden ofrecer. Y la última frase, de verdad, la última. El compromiso empieza por cada uno de nosotros. No vale decir, no, esto de los políticos, que no, eso ya sabemos que es muy recurrente. El compromiso del cambio empieza por cada uno de nosotros. Pero, insisto, o es global y todos remamos en la misma dirección y acabamos con la desigualdad mundial, o esto no tiene ningún viso de arreglo. Ninguno. Muchas gracias, Paco, por esa visión tan clara de la situación demográfica y de hacia dónde vamos en algunos aspectos. En relación a las relaciones internacionales, y tenemos a la experta, Icía. Bueno, pues hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo querría hacer algunas reflexiones, ¿no? Un poco en torno a la pregunta que nos lanzabais desde la Transición Verde. Muchas gracias por invitarme y por organizar esta jornada. En relación con a las relaciones norte-sur ante el reto del poscrecimiento. Y voy a empezar un poquito poniendo un poquito en cuestión el concepto, las relaciones norte y sur, ¿no? Que es un concepto que surge en plena descolonización en la década de los 70 y que algunos de los grandes teóricos del africanismo pues en aquel momento plantearon, por ejemplo, cómo podríamos abordar esas relaciones norte y sur, que en aquel momento era el norte entendido como Europa, Estados Unidos, los países occidentales e incluso, bueno, eso es más discutible, pero bueno, existía ese segundo mundo que era todos los países vinculados a la Unión Soviética y al comunismo. Pero en ese contexto de la descolonización y de la consecución del dominio de la independencia y el dominio político, muchos pueblos del mundo, especialmente del África subsahariana y otros lugares del mundo, pues se replantearon, ¿no?, este nuevo contexto en el que encontraban independencia y libertad frente a casi 4 siglos de dominación europea occidental a través de la trata de seres humanos, la expansión del capitalismo y la colonización, una colonización que va a durar hasta al menos 1994, y ahora volveré sobre esto, pues en ese contexto es en el que surge, dentro de unas tradiciones de pensamiento, esta idea de que tenemos que analizar el mundo a través de analizar esas relaciones entre el norte y el sur, entonces entendido como Europa occidental, el resto del mundo. Pero hoy, en un mundo globalizado, tras 40-50 años de globalización neoliberal, ¿quiénes son el norte? ¿Y cuántos nortes hay en el sur? ¿Quiénes son el sur? ¿Cuántos sures hay hoy en aquellos territorios que en la década de los 70-80 se llamaban el centro del sistema capitalista, los países centrales europeos y occidentales? Pues hoy es más complejo situarnos, ¿no? A mí por eso me parece interesante que, reflexionando hoy sobre las relaciones norte y sur, yo creo que tenemos algunos problemas aquí en Europa, ¿no? Yo podría intentar un poco analizar algunas de las elementos que figuran hoy en día en muchas narrativas que escuchamos en los medios de comunicación, en los expertos, en torno a cuál es el problema que hoy en día afrontamos como humanidad y cómo en el centro de ese problema están las relaciones entre aquellos o aquellas que conforman eso que llamamos el norte y aquellas y aquellos que conforman eso que llamamos los sures, o los nortes y los sures, ¿no? Porque a mí me parece que en Europa, en nuestras sociedades, necesitamos una profunda revisión de nuestro pensamiento y de nuestra práctica política. Y esa revisión, especialmente para aquellos sectores de las poblaciones europeas que se sienten impelidos o llamados a hacer algo ante la gravísima situación que aquí se ha trasladado de una crisis ecológica global,
con impactos múltiples en África, en América, en Europa, en todo el mundo, impactos que no solo son económicos, que no solo son demográficos, que son profundamente socioeconómicos y que tienen que ver con la dimensión de género de nuestra sociedad, porque tenemos un aumento exponencial de las desigualdades socioeconómicas y de las desigualdades de género. Tenemos una brutal crisis de los cuidados y la sostenibilidad de la vida y necesitamos repensar nuestra praxis política y nuestro pensamiento y hacerla girar. Especialmente estoy hablando y dialogando con unas narrativas que dominan en los espacios, digamos, progresistas europeos. Y en ese sentido a mí me parece que repensar las relaciones entre los nortes y los sures pasa por varios movimientos, varios giros. Necesitamos que nuestro pensamiento cambie y gire hacia un pensamiento ecofeminista. Necesitamos que nuestro pensamiento cambie y nuestra praxis política se impregne de ese pensamiento y cambie hacia un pensamiento anticolonial y racista. Porque hoy en día nuestra forma de pensar como sociedades europeas, occidentales, y ahora veremos quiénes más forman ese norte global, está profundamente atravesada, conformada, construida por lógicas machistas, a pesar de los avances y la revolución feminista que estamos en medio, por lógicas racistas y coloniales y por lógicas profundamente antiecológicas y depredadoras de la vida. Porque en las relaciones entre los nortes y el sur, en el centro de esas relaciones, creo que no es solo hablar del boom demográfico en África, no solamente hablar de los retos económicos que afrontamos a nivel de la economía global, ni siquiera hablar, y nos pasamos mucho tiempo reflexionando hoy en día en los medios de comunicación sobre la guerra de Ucrania, sobre los impactos de esa guerra en nuestras sociedades o en las relaciones de Europa con África, que ha tenido múltiples impactos, o ponernos a conversar hace poquito sobre esa epidemia que era el COVID, guerra, pandemias, que no son exclusivas. No es la única guerra que existe hoy y no paramos de hablar, incluyendo en los espacios progresistas europeos, sobre la guerra de Ucrania. Y aquí esto es profundamente racista, porque hay 30 conflictos armados en otros lugares del mundo, en África y en otros lugares, pero están expulsados de nuestro pensamiento y praxis política. Hay una línea abismal que hace que haya muchos procesos, guerras, epidemias, pandemias, desigualdades, cosas que pasan en otros lugares del mundo, que solamente aparecen en nuestro imaginario a través de esos medios de comunicación, profundamente permeado ese pensamiento, y tenemos que desconstruirlo, atravesado por lo que los estudios africanistas críticos llaman la biblioteca colonial. Entonces necesitamos un giro ecofeminista, un giro antirracista, un giro anticolonial y un giro ecologista y un giro anticapitalista. Porque hoy el norte es eso que tendríamos que estar llamando el capital y está en guerra contra la vida y la inmensa mayoría de la humanidad, contra la inmensa mayoría de los seres vivos, contra la inmensa mayoría de los seres no animados, de las cosas no animadas que habitan este planeta. Porque hoy en día lo que está en riesgo, en peligro, no está en crisis. No, lo que tenemos es una guerra de una estructura de poder que es capitalista, neoliberal, patriarcal, adultocéntrica, antropocéntrica, racista, machista, euroblanca, cristiana, y puedo añadir unos cuantos adjetivos más que han ido conformando las narrativas dominantes que han permitido a esta estructura en la cual está no solo Europa, Occidente, o mejor dicho, las élites político-económicas y los gobiernos de Europa y Estados Unidos y otros países con élites blancas europeas cristianas occidentales, entre ellas una buena parte de los países latinoamericanos, cuyas élites sí son
occidentales y no son sociedades no occidentales. Lo mismo podemos hablar de alguna parte de las élites africanas, o podemos hablar de la élite de China o de la élite de Rusia, que más allá de un sentido común que se nos mete por la cabeza a través de los medios de comunicación, donde ahora el problema es Rusia en África, o Rusia en Ucrania, o China, todas esas narrativas sirven para algo. Sirven para el mantenimiento de una estructura que acumula por desposesión, que acapara a través de una enorme violencia política, armada, simbólica, estructural, de género, y que está en guerra contra la inmensa mayoría de la humanidad. Esa a la que yo le puedo hoy etiquetar como los sures de este mundo, pero que no son territorialmente lo que en un mapa, que además es una construcción social profundamente permeada por el poder, porque el norte es Europa Occidental en el mapa y no es el sur de los sures territoriales los que ponemos en el norte en el mapa. Bueno, en fin, que me estoy marchando por donde no debo. Bueno, me quedan 30 segundos de reflexión en torno a esta necesidad de repensar tanto en nuestra praxis política, en nuestras, en nuestras actuaciones, nuestro accionar sociopolítico aquí en Europa, como en nuestras relaciones interpersonales, porque siguen estando profundamente permeadas por estas lógicas que he mencionado, esos 12 adjetivos, y nos tenemos que repensar cómo o no vivimos con nuestros vecinas y vecinos porque tienen un color de piel diferente, porque tienen un estatuto de nacionalidad o un estatuto migratorio diferente, y cómo reproducimos apartheids. Los mismos apartheids del periodo colonial perduran en las sociedades del norte global, sea China, la India, Europa, Estados Unidos o Australia, que gobiernan esa élite político-económica, que es global pero al mismo tiempo está entramada en los territorios, en eso que llamamos las naciones y los estados, que también son una invención, cómo esas élites, no solamente a través de la violencia física, de la represión de la protesta, de la militarización de la vida cotidiana, de que hayamos normalizado que para resolver un problema sanitario como el COVID necesitamos al ejército y no la defensa de un bien global como es la salud. Y así podría decir un montón de cosas cotidianas. Necesitamos repensarnos, y para eso necesitamos quitarnos la biblioteca colonial. Porque Europa no es parte de una solución. El norte, el concepto de desarrollo, el concepto de democracia, el concepto de igualdad de género, todos esos conceptos imperantes hoy en ese norte global son conceptos profundamente problemáticos porque están atravesados por la pesada carga del hombre blanco, que narra, retrata a los sures globales, sean los que están aquí dentro, sean los que están territorialmente en eso que quieren llamar en ese mapa que es poder en el sur, que están profundamente retratados los hombres como bárbaros, salvajes, criminales, antidemocráticos, machistas. Ellos, las mujeres, como pobres víctimas de toda esa violencia de ellos, para que alguien, desde el norte global, desde ese conflicto capital-vida, venga a salvar a esas pobres mujeres africanas del boom demográfico, de los problemas de corrupción que parece que allí tienen, y convertir esa narrativa a todas esas mujeres y hombres resistentes en todos los sures globales en histéricos que se ponen nerviosas por un pico que alguien da con una extremada violencia sobre otra persona. Creo que es fundamental cambiar la forma y las gafas con las que retratamos y miramos a todas las resistencias que en todos los sures globales hay. Y son unas gafas profundamente coloniales, racistas y patriarcales. Gracias. Me pasa un poquito.
No, muchas gracias, Iciar. Creo que ha sido tremendamente globalizador de la situación. Además, me viene a la cabeza, tal como habíamos planteado la idea de estamos en Europa, luego la visión desde Europa del resto de las relaciones que hay de Europa con el resto del mundo. Y eso es tremendamente complejo realmente de abordar en sí, porque en el norte hay muchos sures, lo mismo que en el sur hay nortes, como acaba de aclararnos muy bien Iciar, y hay colonizaciones también aquí, y aquí nos colonizan, y como estamos en una situación de crisis ecológica ambiental, hemos llegado a tocar unos límites y estamos sobrepasando determinados umbrales que no deberíamos de sobrepasar. Los entes, digamos, las estructuras de poder en ese norte cada vez se empequeñecen más. Quiero decir, es que se acumula la acumulación, la desposesión, el colonialismo, todo lo que estamos diciendo está cada vez más constreñido en menos manos. Sabemos que el 1% es el que controla la mayor parte de la riqueza y que esa riqueza se va concentrando. La desigualdad es tremenda, ha aumentado muchísimo y eso es lo que hay, esos desequilibrios son los que hay que romper desde la reflexión conjunta. Porque también aquí hay colonialismo y porque en todos los sitios esos relatos o esas narrativas, como se dice ahora, hay que cambiarlas y repensarnos, como acaba de decirnos Iciar. Entonces, a partir de lo que han comentado los ponentes en la mesa, desde las cuestiones económicas, de crecer, posdecrecer o anticrecer, porque lo que está claro es que el crecimiento ya no cabe más, hay que acabar con él, aunque estemos todavía. Ayer nos dieron un dato, el último dato que hay, de que han aumentado las previsiones de crecimiento de España al 2,1%, que es una brutalidad, porque es una multiplicación en muy pocos años de una riqueza que cada vez escasea más. Con las reflexiones que acaban de hacer los ponentes, abrimos la mesa a las preguntas que se ocurran, si queréis levantar la mano o lo que sea, y si no, entre nosotros ir diciendo, Marcos, lo que yo te decía antes de la desigualdad económica, o sea, el capitalismo, que es la madre del cordero, el capitalismo es el que empezó a necesitar esa colonización y esa desposesión, apropiación de una riqueza que no era suya. ¿Cómo podemos cambiar esa lógica de esa economía que nos gobierna actualmente? Ese crecimiento que se acaba. Sí, antes comentabas que la desigualdad tiene un alto coste ambiental, venías a decir, ¿no? Tiene un alto coste de todo tipo, social el primero y ambiental, pero bueno, en el fondo es el juego habitual de esta economía capitalista, que se basa precisamente, como ha dicho, en acumular, ¿no? Acumular capital, acumular desposeyendo al que tiene recursos, al que tiene la tierra, al factor de trabajo, todo eso se acapara para producir directamente rendimiento de capital, ¿no? Y todo lo demás que no interesa se invisibiliza, ¿no? En economía yo siempre comento que parecemos como los magos, ¿no? Porque siempre hay cosas que nos escondemos en la manga, cartas ocultas que son las externalidades, ¿no? En economía se nos permite, en ninguna otra disciplina es así, se nos permite, lo que no queremos explicarlo consideramos efectos externos o incluso externalidades en un cajón desastre. Y ahí están esas externalidades, ¿no? La pérdida de biodiversidad, la desaparición de especies, de ecosistemas, los daños sociales, el extractivismo humano, ¿no? El capital humano que estamos pues usando para producir minerales que son exportados a Europa y aquí fabricamos coches o placas fotovoltaicas o móviles que luego volvemos a revender a África, ¿no? Ese es el círculo visible, material,
y que tenemos que conseguir que la economía visibilice esos flujos, como decía al principio, ocultos, que reflejan precisamente ese daño gravísimo a la vida, ¿no? En todas sus manifestaciones, a la vida del planeta, ¿no? Para ello, bueno, pues vienen muy bien enfoques como este que estamos comentando del post-crecimiento, en el que abandonemos esa idea que es imposible crecer en un planeta finito, pero además que es tremendamente injusto. O sea, si me permiten la mayor de, no, sí, se ha conseguido desacoplar el crecimiento económico de las emisiones, podemos seguir creciendo sin emitir, vale, si tú te crees eso, pero es que este crecimiento, como os he comentado, es tremendamente desigual, no es justo, ¿no? Solo es justo, bueno, pues para un porcentaje de la población cada vez menor, ¿no? Entonces, este nuevo modelo que, bueno, pues se puede, como digo, plantear como solución ante la crisis, como estamos desde muchos foros viendo, vaticinando, bueno, pues de auténtica caída del modelo capitalista, es necesario plantearla desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista optimista, ¿no? Frente a un modelo de economía verde en el que se va a profundizar en la desigualdad, porque precisamente la economía verde a lo que va a jugar es a sostener el crecimiento, en teoría con una industria verde, pero claro, ¿a costa de qué? Pues de ampliar ese extractivismo natural y social del sur global, de los distintos sures globales, incluso en nuestros sures que tenemos en todos nuestros territorios, los conocidos como territorios de sacrificio, zonas de sacrificio, que bueno, pues se van a destinar o bien a producir energía fotovoltaica o a ser la despensa de Europa, en definitiva a producir, por ejemplo, alimentos no para alimentar, sino para un mercado, ¿no? Para vender, para exportar, ¿no? o actividades de ese tipo, ¿no? Frente a ese modelo de economía verde, tenemos que plantear, como digo, un modelo positivo en el que consigamos satisfacer las necesidades, tener bienestar, tener, la palabra que usamos más en postcrecimiento es prosperidad, que nos permite, por tanto, introducir ahí unas connotaciones no solo materialistas o utilitaristas, económicas habituales, sino unas connotaciones también de calidad de vida, de bienestar relacional, social, cultural, artístico, y conseguir, pues como puntualizaba Carmen, ¿no? Trabajar menos en el fondo, ¿no? Igual que hablábamos de no depender del crecimiento, pues no tener unas economías basadas en la productividad y tener el indicador siempre ahí de la productividad como espada de Damocles para decidir si un salario es digno o no, ¿no? Sino que realmente la distribución de los tiempos de trabajo y de la producción, de la rentabilidad de ese producto, pues sea lo más equitativa, lo más justa posible, ¿no? entre todas las personas. Y yo creo que es perfectamente posible, o sea, con un modelo postcrecentista en el que, como decíamos, seleccionemos los sectores y las tareas y produzcamos para la vida, no para los mercados, no para satisfacer la inabarcable y nunca infinita sed que tiene de acumulación y de crecimiento de los beneficios, es perfectamente posible y de hecho se hace en numerosos territorios. Lo que pasa es que tenemos que mirar, como decía, a ese sur. En numerosos territorios del sur global tenemos comunidades locales que viven en equilibrio con la naturaleza. Se las considera a esas comunidades como incluso guardianas de los ecosistemas, porque están perfectamente integradas sus economías, que desde luego no son digitales ni una tecnología digital o industrial como la nuestra, pero sí son unas tecnologías suficientes y localizadas y adecuadas al contexto, ¿no? Al ecosistema en el que viven y en el que la economía no tiene esa miopía de la ecología y de las relaciones sociales que tenemos en nuestras economías del norte o capitalistas, ¿no? Son economías con los ojos bien abiertos a sus vínculos, a sus relaciones con los ecosistemas, con las otras especies y también a que haya un bien común o una vida comunitaria plena, ¿no? y desarrollada, ¿no? Una cultura
plena, ¿no? O sea, de la trama de la vida, pues ahí sí hay una trama de la vida, ¿no? Es la trama del capital, que es en la que nos vivimos o nos desenvolvemos en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, aprender de hacer esa, como decía, esa colaboración, ¿no? Que no sea una cooperación, sino que sea realmente hay una solidaridad entre los territorios y que existe una geopolítica de esa solidaridad, ¿no? Que ante un problema como el que ha habido de crisis alimentaria, que está habiendo ahora gravísimo en África, derivado de la guerra de Ucrania, pues no se haga esa mirar a otro lado, sino que sea también un problema global. O la crisis climática, si no lo solucionamos a nivel cooperando globalmente, pues no podremos llegar a buen puerto, ¿no? Porque si no conseguimos un modelo económico que permita satisfacer necesidades en todos los territorios, siempre va a haber unos niveles de emisiones por encima de los que deberíamos, ¿no? La responsabilidad que tenemos las naciones climáticas, ¿no? Y eso también tendría que ver el hecho de que todas esas reflexiones y el buscar el bien colectivo, o la cooperación entre territorios, localmente, tiene que tener un componente de colectividad, de abajo hacia arriba, y romper las estructuras de poder que están arriba, que son las que están acumulando, acaparando la acumulación capitalista. La acumulación capitalista, yo creo que ha llegado a un momento en el que no es ni Zuckerberg ni los grandes ejecutivos de las grandes multinacionales, sino que ha llegado a un punto en el que el funcionamiento, el mecanismo que tiene está tan enfocado a una cosa tan concreta que funcionaría incluso sin que estuvieran esos grandes acumuladores, esas personas o personajes que nos parece que son los responsables de lo que falta. Buenas tardes a todas y a todos. Muy interesante y muchas gracias por toda la información. Y yo, escuchando a los tres ponentes, veo una cosa en común y veo lo que es, una cosa en común es cuál es el origen de todo esto, donde estamos, ¿no? Que es el capitalismo. Y preguntaría a todos los que estáis en la mesa, pero quizá a lo mejor a Marcos, que es el economista, ¿hay alguna posibilidad de que ese demonio, que para mí es demonio, por llamarlo de alguna manera, que es el capitalismo, que parece que siempre se va a morir pero nunca termina y que se va transformando y que se revuelve, puede llegar de alguna forma a desaparecer o llegar a transformarse en un sistema económico, social más equitativo que este? ¿Podemos llegar a esto o tendremos que llegar, viendo históricamente, tendremos que llegar a una debacle total para volver a arrancar de cero? Bueno, pues yo, lo mismo que decía el compañero, dar las gracias por esta charla y todos los aportes, los puntos de vista que nos estáis dando. Si los que estamos aquí incluso no somos capaces de afrontar eso y reducir nuestras facilidades para hacer las cosas, ¿cómo se lo vamos a intentar imponer aunque sea solo aconsejar a otra gente que no están ni siquiera ligeramente concienciados como podemos estar los que estamos aquí? Bueno, es la reflexión que aparece habitualmente en nuestros debates con el fondo, el trasfondo del capitalismo, ¿no? Ya decía o citaba Fischer cuando hablaba de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y es que nos cuesta, ¿verdad? Porque no hemos criado en un modelo, en un sistema de ideas, una cosmología capitalista. Entonces, ahí la clave está en eso, en poder salir de esa matrix, ¿no? de ese ideal, ¿no? Pero bueno, yo como he dicho, la realidad nos va a sacar. O sea, la realidad es cruda siempre, pero es objetiva, ¿no? Y la realidad está produciendo ya esos cambios en los mercados que estamos viendo que se traducen vía precios en principio. El siguiente paso pues será vía cantidades, o sea, no habrá productos en los mercados, no es que el aceite sea caro, sino que no habrá energía para combustible para los coches, etcétera. Y ya el siguiente paso, bueno, pues será tomar decisiones políticas, ¿no? Y esas decisiones políticas, si seguimos en este sistema de mercado, ¿no? De mercado
capitalista, bueno, pues cuando no hay cantidades, pues ahí ya aparecen otras fuerzas, ¿no? Como ocurre lo que hemos hablado del ecofascismo, lo que se comenta del auge de ese patriarcado de último extremo, ¿no? Que es el fascismo puro y duro, también muy crudo, ¿no? Entonces, ahí es donde las sociedades tendremos que decir, bueno, pues vamos a seguir entonces en esta matrix capitalista o vamos a autoorganizarnos y gestionar los recursos, bueno, pues que no sea esa distribución ecofascista o de mercado o política la que lo decida, ¿no? Y ahí, en relación a tu comentario, es cuando el poder del consumidor, aunque ya el consumo será escaso, el poder ciudadano, es el que tiene que asociarse, ¿no? Yo siempre pienso, ¿verdad?, que hay una responsabilidad individual en todas estas cuestiones de sostenibilidad y de cambio climático, pero hasta que no se organicen masas críticas y grupos a nivel como participamos muchos de aquí en distintos territorios, y a su vez esos sean células que produzcan nuevos órganos sociales y que autorregulemos de nuevo el sistema económico, pero en este caso visibilizando esas necesidades de la vida, de los ecosistemas y de las personas que habitamos en estos territorios. Hasta que no se consiga eso, y quizá hay que pasar por una etapa de dolor para despertar, ¿no?, pues seguiremos pulsando una tecla para que nos traigan la cena a casa, un chico inmigrante en una moto peligrosísima, en una ciudad peligrosísima, ¿no? Entonces, bueno, no quiero con ello ser, por supuesto, catastrofista, ya bastante me dicen que soy colapsista y demás, pero lo que sí quiero es dejar claro que hay otras economías posibles, ya están en curso en otros territorios y que realmente es una opción, bueno, pues de cambio de paradigma económico, ¿no? Pero que es perfectamente viable y posible, y de hecho te encuentras a agentes económicos, a homo y femina economicae, mucho más felices que los que somos en estas sociedades consumistas del norte global, ¿no? Por ahondar un poquito más en la pregunta que tú hacías, que tiene, creo, la clave, ¿no?, en este asunto, yo soy un poco más pesimista que Marco en el planteamiento, ¿no? Yo creo que, como decía, el capitalismo está en guerra contra el capital, está en guerra contra el resto del mundo y va a defenderse con uña y diente, sea lo que sea y en el momento que sea, ¿no? A ver, ante un planteamiento, por ejemplo, de que haya un mayor flujo migratorio de África hacia Europa, por ejemplo, o del sur de América hacia Estados Unidos, ellos están pensando en los nidos de ametralladoras para que no pasen, quiero decir, no en las concertinas, no, en los nidos de ametralladoras. La defensa del capitalismo nos va a costar, Dios ayuda, que cambie el paradigma, ¿no?, de situación. Y lo harán comprando también, como decía, el relato, ¿no?, el relato de las cosas. Lo de la biblioteca colonial, eso nos llegará a través de los medios lo que ellos quieren que nos llegue a través de los medios, ¿no? Por muchas plataformas que tengamos en televisión, siempre nos la van a intentar colar de alguna manera. Y además es el mensaje que también están trasladando en el sur. Trasladan visiones de vida amables, ¿no?, y crean aspiraciones, y eso provoca lo que realmente es mantener todo ese sistema de dependencia económica casi esclavista, diría yo, que es lo que mantiene realmente el capitalismo. Nosotros también nos mantenemos de alguna forma en este sistema esclavista, lo que pasa es que ha cambiado el plato de arroz por un salario, ¿no? Y algunos derechos en el ámbito europeo y tal, pero esto en muchas partes del mundo todavía no sucede, y por supuesto no es comparable la realidad que tenemos nosotros aquí con la que se vive en estos países. Lo del colapso tenemos que empezar a venderlo, como decía Marco, es decir, tenemos que empezar a hablar de este tema de una forma normalizada, sin ser catastrofistas, porque no lo somos. Yo no quiero ser catastrofista, yo quiero vivir feliz, alegre, pero
he de reconocer que esto es finito, todo tiene un tope, todo tiene un tope. Y a este nivel de consumo, en agosto ya habíamos consumido todo aquello que se produce para el año, en este año, ¿no? Si eso sigue ocurriendo, pues no sé cuándo llegará, pero habrá un momento en que esos periodos se reduzcan y tengamos mayores necesidades. Y eso va a plantear quizás dos opciones. Esa mayor masa crítica que plantee alternativas y soluciones más solidarias y globales, pero también, no debemos caer en la ignorancia nosotros mismos, también puede provocar el renacimiento, el realzamiento o el reforzamiento de políticas fascistas que sin ningún tipo están al acecho. Eso nunca duerme, siempre que están al acecho para que la defensa del capitalismo, del blanco euroasiático y del cristianismo se mantengan, ¿no? Y bueno, pues en este mundo es el que nos ha tocado vivir. Habrá contrapeso por otras regiones, el BRI, la India, China, tal. Es posible. Y ahí también puede haber un atisbo de esperanza, ¿no? De que haya cierto equilibrio. Cuando me tocó mi juventud había otra fuerza, ¿no? En el Pacto de Varsovia y en la Unión Soviética era capitalismo, comunismo, y había ahí cierto equilibrio, ¿no? No quiero decir que tengamos que volver a eso, pero sí a encontrar algún otro sistema o algún contrapeso que nos haga que no sea solamente el referente capitalista el que marque nuestra vida, ¿no? O nuestra muerte. En ese sentido, acaba de poner el ejemplo de comunismo y capitalismo. Al final, los dos sistemas eran equivalentes porque eran extractivistas y, iban a llegar al mismo punto. Al final, lo que además ha alimentado el capitalismo para autoafirmarse y decir que y legitimarse en cierto modo es la creación de una serie de organismos que nos han estado subyugando, como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Central, el FMI, todos esos organismos que son de los que se ha valido para llegar. Y por otro lado, Marco decía antes, hacia lo que quizá tenemos que ir hacia una relocalización, un trabajo quizá desde abajo, desde colectivos, pequeñas células, que seamos capaces de replicar hasta que lleguemos a una masa crítica suficiente como para tumbar a ese capitalismo, pero hay que empezar a socavar esos organismos que se han autolegitimado y que yo creo que hay que empezar a deslegitimar. No sé cómo lo veis. Bueno, yo iba a responder un poco a eso, pero intentaré también un poco responder un poco a esto último. Bueno, yo creo que prever, yo no soy capaz de prever, creo que no podemos prever, creo que al menos desde la posición académica y política en la que me puedo encontrar, creo que puedo intentar entender, ¿no? Entonces yo lo que creo es que el capitalismo es una construcción social, es una estructura de poder que tampoco es omnipotente, y lo que tenemos es que entender cómo gobierna, cómo funciona, ¿no? Entonces, últimamente uso mucho o recuerdo mucho a Bauman, en un ensayo que yo recomiendo mucho porque creo que nos puede ayudar hoy a entender cómo en sectores progresistas en Europa estamos aceptando una narrativa que hace un diagnóstico de cuál es el problema, que el problema es en estos momentos, por una parte, evidentemente el cambio climático, y por otra parte los fascismos, ¿no? Y entonces Bauman hablaba del Holocausto y hablaba del fascismo, ¿no? Y entonces yo le voy a cambiar la palabra holocausto por capital, ¿no? El capital se gestó y se puso en práctica en nuestra sociedad moderna y racional, en una fase avanzada de nuestra civilización, plagada de palabras como desarrollo, democracia, crecimiento, y en un momento álgido de nuestra cultura. Y por eso es un problema de esta sociedad, de esta civilización y de esta cultura, ¿no? Entonces, sí, se puede acabar con el capitalismo,
¿Qué es lo que tenemos que hacer para acabar con el capitalismo? En primer lugar, creernos que es posible acabar con el capitalismo, porque el capitalismo tiene un origen y tiene un fin. Tenemos también que creernos, y esto es complicado porque esto es muy angustioso, o puede que no lo creáis, y ese es uno de los problemas que yo veo en ciertas narrativas dentro de los sectores progresistas europeos, que no existe esa sociedad utópica en la cual creía la modernidad racional, ilustrada, liberal y el marxismo, que también es parte del pensamiento occidental, muy imbuido de las ideas de racionalidad, modernidad y progreso. Y quizás aceptar con mucha humildad que podemos intentar acabar con la actual estructura de poder, o no sé si acabar, hacer que las cosas se abran ventanas de oportunidad para la gente que cotidianamente resiste, porque todo es vida más allá del capital. El capital es una cosa muy acotada, muy pequeña, pero muy poderosa. Hablamos de unos pocos que tienen la capacidad de gobernar y de mantener todos esos canales globales de acaparación, de destrucción y de, con perdón, joder, la vida a la inmensa mayoría de la gente. ¿Y cómo lo hace? Ahí es donde tenemos que darle una vuelta importante a cómo explicamos cómo funcionan las cosas. Y un elemento para mí central es que, al igual que en el periodo de la trata, al igual que durante todo el periodo colonial hasta el año 94, hoy, en este escenario de globalización neoliberal, donde este entramado de poder tiene mucho poder de hacer mucho daño, a lo largo de todo ese tiempo hay mucha más vida fuera de que en contacto o sufriendo al capitalismo. Entonces, en la inmensa mayoría de la humanidad vive tocada, afectada por el capitalismo, pero vive, sueña, disfruta, buscando sostener la vida, cuidar, generando redes de autoayuda. Yo creo que no podemos diferenciar tan claramente lo económico de lo político, de lo social, porque todo, bueno, lo personal es político, lo político es personal, lo económico es político, lo político es económico, porque está en juego ese proceso de acaparación de recursos y de... Entonces yo creo que uno de los elementos más poderosos que tiene estos pocos con tanto poder, el primero es hacernos creer que no hay alternativas. Y las alternativas se están cotidianamente llevándolas a cabo la inmensa mayoría de la humanidad, que sufre esa violencia, pero que cotidianamente resiste, vive y sueña, ¿no? En el accionar político de las mujeres migrantes y de los hombres migrantes que cotidianamente por las calles, en mi caso de Madrid, resisten a esta estructura de poder. Resisten no solo a la policía en las redadas por papeles, sino en cada casa en donde esas mujeres trabajan en condiciones de esclavitud. Tenemos que darle nombre a las cosas y no silenciar, que eso es lo que más hace esa estructura de poder a través de las narrativas, los productos culturales, hacer creer que no hay vida. Y lo que hay es mucha más vida, mucha más trama de la vida, cotidianamente resistiendo, y tenemos que nombrarla. Porque hay miles de propuestas en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito del sistema de sexo-género, miles de propuestas para empujar las líneas de fuga que ahora mismo tiene esta estructura de poder, ¿no? Y es evidente que han cambiado las cosas de hace 30 años aquí en el ámbito de las relaciones de mujeres y hombres. Y estamos afrontando un cambio cultural que terminará cambiando materialmente la economía cuando empezamos a nombrar pues todo ese trabajo invisible que hemos venido haciendo las mujeres y que sostienen la vida y sostienen los cuidados. Lo mismo con el movimiento ecologista. O sea, hace 30 años, ¿dónde estaban? El negacionismo imperando por todas partes. Hoy en día, esta estructura de poder resiste discursivo políticamente los empujes que están produciéndose por esas líneas de fuga. Yo no tengo ninguna duda. Ahora, lo que no tengo nada claro es que lo que venga después sea
eso que han soñado miles de personas en el corazón de ese pensamiento moderno, liberal. Yo creo que no, que probablemente habrá nuevos escenarios de poder, igual que los había antes del capitalismo, porque el capitalismo no ha sido global hasta finales del siglo XIX y porque el capitalismo entre el siglo XV y el siglo XIX casi no tocaba África, aunque lo que le tocaba era mucho daño, que era la trata, ¿no? Pero había, bueno, es que hay vida política, económica, social, cultural, de todo tipo, incluyendo en el corazón de este conflicto, que somos nosotras y nosotros, ¿no? Hay mucha vida y mucha resistencia, trabajando contra lo que para mí es el elemento más importante de esta estructura de poder, que no es tanto la violencia material, que es enorme, sino la capacidad discursivo-cultural de hacernos creer que no hay forma de cambiar esto, que no hay alternativas, y eso es lo que hace que la gente, por un lado, no se movilice y por otro lado se socialice en estas subjetividades individuales, consumistas. Y yo creo que también estamos viendo avances culturales, ¿no? En la gente joven viene con mayor sensibilidad. Lo que pasa es que desde el poder buscan la manera de ponerle un colorcito verde y un colorcito violeta para que esto siga. Pero bueno, yo creo que está en nuestras manos. Está en nuestras manos transformar todo esto y animar a mucha otra gente cuyas resistencias no están articuladas colectivamente, políticamente, para que continúen sus luchas, aunque no sea, como pasa muchas veces en África, como nosotros pensamos que deberían hacer las cosas. Pues hay que ver lo que está pasando hoy en Mali y hay que verlo desde la mirada decolonial para ver los procesos de cuestionamiento de esa estructura de poder, de esos contratos sociales entre las élites africanas y las élites del norte para el mantenimiento de esta depredación, ¿no? Pues ahí hay vida, se están movilizando. Lo que pasa es que no nos gustará a lo mejor la forma y no sabemos a dónde va, pero ahí están diciendo no aguantamos más estos contratos de extracción y de con todos los impactos políticos, sociales y de género que tienen, ¿no? Vale, entonces para acabar la jornada vamos a hacer un cierre de los tres ponentes para que una pequeña conclusión de cada uno. ¿Empiezas tú, Marco? Bien, yo me gustaría profundizar en esa necesidad de buscar soluciones que sean, aparte de posibles, que sean ilusionantes, ¿no? Porque claro, a lo que nos enfrentamos es un cambio sistémico y eso da un poco de miedo, ¿verdad? Entonces, es cierto que el capitalismo yo también lo considero como un constructo social que se apoya claramente en una serie de instituciones y una serie de principios, ¿no? Y hay dos principios que están ya en revisión y es donde quiero recordaros que estamos en plena transformación. Y lo estamos viviendo, nuestra generación lo está viviendo, no solo lo malo que hemos dicho de la crisis climática y ecológica, sino también esa crisis de modelo que salen los fantasmas y los monstruos en este cambio, pero que estamos aportando. Esas dos cuestiones, una es la democracia. Estamos viviendo cambios importantes en la idea de la democracia. La democracia tiene que avanzar hacia ese concepto de una democracia directa, real. Y entonces y se están revisando el peso de la mayoría, la relación de la mayoría con la minoría, por ejemplo. Se está revisando también cómo incluir la variable territorial. Tenemos ahora la sublevación de la tierra en Francia. Tenemos movimientos locales que buscan que su voz se escuche para las decisiones del territorio e incluso la voz de la naturaleza, los derechos de la naturaleza, muchos territorios, y tenemos aquí el ejemplo europeo, que somos el primer país en Europa que plantea una ley que defiende derechos de la naturaleza, se están produciendo cambios, incluyendo, por tanto, también los derechos de la naturaleza, los derechos de las generaciones futuras, en las decisiones. Greta nos recuerda desde el principio que tenemos que pensar en las generaciones futuras y eso lo tenemos que incorporar en nuestros procesos de decisión. Y se está moviendo, ese caldo se está cociendo. Estamos reformando y llegará el momento en el que consigamos hacer esa reforma de la democracia, porque la estamos viviendo, la estamos pariendo. La otra cuestión, y termino ya brevemente, es la idea de justicia. Tenemos un concepto de justicia muy capitalista.
básicamente el Estado articula unos principios rectores, constituciones, leyes, bueno, que voy a hablar, con permiso, las cuestiones son legales, escapan a mi ámbito, pero sí entiendo que desde la economía implicamos en esas legislaciones e instituciones unos criterios claros. Lo justo es básicamente proteger la propiedad privada y la acumulación, y segundo, la libertad de empresa. Eso no hay sitio donde no se defienda, esa justicia universal capitalista. Y tenemos que cambiar ese criterio, porque con ese criterio actual de justicia capitalista estamos permitiendo territorio de sacrificio, estamos permitiendo esclavitud, estamos permitiendo niños trabajando en las minas para producir esos minerales para el último iPhone que acaban de presentar con una calidad increíble en esta sociedad capitalista. Y no miramos de dónde vienen esos bienes, y ni siquiera los necesitamos, ¿no? Entonces, esa reforma de la democracia y reforma de lo que es la justicia hacia un criterio menos utilitarista, menos capitalista, que incorpore esa justicia social y esa justicia ecológica, estamos viviendo actualmente, ¿no? Tenemos que ser conscientes.